día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Y continuamos reflexionando acerca de los llamados de Dios en este tiempo para cada uno de nosotros. En primer lugar, recuerdan, habíamos visto el profeta Isaías, alguien criado en la corte, alguien cercano al poder, alguien cercano a la dirección religiosa de Israel. De pronto, en un momento de duelo, cuando un familiar, justamente el rey Usías, fallece, Isaías tiene una visión. En esa teofanía, él ve al Señor. Quizás por otros motivos no lo podía ver antes, pero en ese momento de crisis, de su crisis interior, de una crisis social, en un momento de incertidumbre, él ve al Señor. Es llamado por el Señor y responde inmediatamente. Ve su condición espiritual, no se siente apto, pero el Señor lo aprueba, el Señor lo santifica y pregunta quién irá a hacer la tarea, e Isaías inmediatamente se ofrece. En segundo lugar, hemos visto el llamado de Jeremías, alguien que también, frente a la voz de Dios que le llega, se mira a sí mismo, pero ve un joven. Ve una persona inexperta, ve a alguien que nunca hizo esta tarea, que no sabe cómo va a hacerla. Sin embargo, el Señor también le pone en su boca sus palabras y lo llama para una tarea muy dura, para derribar, para edificar, para arrancar, para plantar, para transformar la sociedad de su tiempo, y no solamente su propia sociedad, sino pueblos cercanos, naciones, como dice el texto. Un joven sin experiencia, hijo de sacerdotes, criado en la iglesia, desafiado a salir al mundo a llevar el mensaje de Yahvé en ese entonces. Luego continuamos con Amós de Tecoa. Él no era alguien de la corte, no era alguien de una familia sacerdotal, nunca había tenido relación con los profetas ni nada, pero él es llamado por Dios en medio de su vida laboral. Era un obrero. Nos dice Amós, hablando de sí mismo, que él recogía higos y que cuidaba ovejas, cuidaba ganado. Dice, pero Yahvé me tomó de ese lugar y me dijo, ve y profetiza. Así que él
No pensó en su preparación teológica, no pensó en su condición social, en su posibilidad de hablar, su léxico, su imagen. Sencillamente obedeció a lo que Dios le decía y fue al reino del norte a predicar y a anunciar el juicio, pero también el llamado al arrepentimiento del Dios de Israel. En cuarto lugar, vimos quizás al que más oposición puso a su llamado. Alguien que cargaba con una culpa durante 40 años de un asesinato, prófugo, tenía pedido de captura. Me estoy refiriendo a Moisés, quien en su juventud, habiendo querido liberar al pueblo, queriendo hacer justicia, asesinó a un egipcio y tuvo que huir de Egipto y durante 40 años vivió en el desierto. Formó una familia, consiguió trabajo, pero el peso, la culpa de su asesinato, por un lado estaban en su corazón y en su mente, por otro lado la prohibición de entrar en Egipto. Sin embargo, en una visión magnífica de la zarza que ardía y nunca se consumía, Dios lo llama a su servicio y levanta de ese hombre un líder nacional, podríamos decir, un personaje histórico, un personaje emblemático, no solamente en la historia de Israel, sino en la historia universal. Y ahora quisiera hacer referencia a un pasaje en el que encontramos dos llamados, dos diferentes llamados, a dos personas diferentes, ambos celosos de Dios. Ambos amaban a Dios, pero curiosamente desde lugares opuestos y con sentimientos muy opuestos, con visiones, podríamos así decir, opuestas también. Y me estoy refiriendo al pasaje que encontramos en Hechos capítulo 9, donde Saulo de Tarso, respirando amenazas contra los cristianos, los que seguían ese camino, pide cartas al Sanedrín, al gobierno religioso de Israel, para capturar y traerlos para ser juzgados a todos aquellos seguidores de Jesús que se encontraran en la ciudad de Damasco. Sabemos que él era judío, hebreo de hebreos, como se dice, en cuanto a la ley fariseo, celoso, pero él no consideró que sus límites de su celo eran solamente Israel, sino que quiso ir a Siria también a perseguir a aquellos que él consideraba blasfemos y que habían de alguna manera dejado a Yahvé, habían dejado al Dios de sus padres y eran considerados traidores. Así que él, por su celo, por su enojo, por su ira, encendida quizás al haber presenciado también el martirio de Esteban, aquel joven que en el momento de ser lapidado manifestó ver los cielos abiertos y ver al Señor. El relato nos cuenta que Saulo ardía de ira, cuidaba su ropa y vigilaba que fuera verdaderamente lapidado. Y respirando, dice el pasaje, amenazas de muerte, resoplando, bufando, quería acabar con esto que él consideraba una plaga, un mal, por amor a Dios. Y hoy Saulo podría ser quizás muchas personas que conocemos, personas que si uno les pregunta, ¿crees en Dios? Sí, por supuesto, nos dirían, ¿cómo no creemos en Dios? Y bueno, quisiéramos invitarte a la iglesia. No, de la iglesia no me hables, no quiero saber nada con pastores, con curas, no quiero saber nada de esas cosas, yo creo a mi manera. Es una manera también, por así decirlo, de rechazar al Dios que los estaba llamando, al Señor que los está convocando y buscando para darles la salvación de su alma a través de la actitud receptiva mediante el perdón de los pecados. Y encontramos mucha gente así, que dice creer en Dios, pero a su manera. Y Saulo era alguien que creía en el Señor, alguien que amaba a Yahvé de una manera celosa, pero no amaba a las personas.
sino que su concepción de la religión iba más allá del amor al prójimo que su misma ley, la Torá, le decía que debía amar. Muchos somos así. Cuando nuestra fe, nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestros líderes son tocados o quizás menospreciados por alguien, saltamos enseguida, nos peleamos, nos enojamos. Pero no solamente esto, él no llegaba a un enojo solamente, él directamente había matado, asesinado. No tenía compasión, era un hombre duro, rígido. Así que sale hacia la ciudad de Damasco para traer prisioneros a los seguidores de Jesús. Como dice el relato, y seguramente ustedes conocen la historia, en un momento una luz lo envuelve y Saulo cae del caballo y oye una voz que nadie más escuchó. Vio una luz que nadie más vio. Fue una experiencia única de él. Quizás los que lo acompañaban se sorprendieron al ver lo que de pronto de su cabalgadura estaba unos segundos después postrado en el piso hablando a quien nadie veía. Pero el relato nos dice lo siguiente. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me rechazas? Quizás podríamos hacernos la pregunta hoy. Alguien que esté escuchando, ¿por qué me rechazas? Podría ser la pregunta. Amigo, amiga, que quizás todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón, que manifiestas creer en Dios, pero a tu manera y de tu forma. Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad, allí se te dirá qué tienes que hacer. Alguien que vivía con una fe muy fuerte, muy arraigada, pero que no alumbraba su corazón, vivía en la oscuridad. Por eso una luz lo rodeó. Alguien que leía acerca de su Dios, pero no conocía la voz de su Dios. Por eso el Señor le habló, lo llamó por su nombre. Alguien que quizás nosotros no hubiéramos llamado, alguien que quizás nosotros no hubiéramos considerado. Dios, en su profundo, misericordioso y perfecto amor, lo llama. ¿Cómo hizo con nosotros? Posiblemente aquella persona que nos habló de Cristo habría pensado: Señor, a Él le voy a testificar, a Él le voy a hablar. Posiblemente también la maestra dominical: a estos chicos les tengo que enseñar, a esta gente no van a creer nunca, no se van a convertir. Sin embargo, el Señor los estaba llamando, nos estaba llamando, te estaba llamando. Y aquí estamos hoy para alabarlo, para bendecir su nombre, para escuchar su palabra, para servirlo. Así que Saulo entra en Damasco, pero había alguien más ahí. Y el otro personaje que aparece en esta historia es Ananías, y quizás sí te identifiques con Ananías. Hay otro llamado. Ananías era alguien que amaba a Jesús. Ananías era alguien que conocía al Señor, conocía la voz de Dios, conocía la palabra de Dios. Así que el Señor se le aparece también a Ananías y le dice lo siguiente. Así que el Señor también se aparece a Ananías y le dice lo siguiente: Ananías, a lo cual él responde: heme aquí, Señor, un corazón predispuesto, como Isaías. Te tengo una tarea. Bueno, Señor, como siempre voy a servirte. Mira, tenés que ir a verlo a Saulo. No, a Saulo. Pero si no, vos sabés quién es. Y Ananías comenzó a dialogar con el Señor. Él ya había sido llamado a servir al Señor, a conocer a Cristo, pero ahora el Señor le estaba pidiendo algo más. Tenía que ir a ver a este Saulo.
del cual se sabía era un asesino, del cual se sabía venía buscando a las personas para ponerlas presas, para arrastrarlas a Jerusalén y encerrarlas. Y Ananías dice, no, Señor, empezó el diálogo, empezó otra vez las excusas frente al llamado. Señor, pero este es así. No va a escucharnos si nos odia, si te odia a ti. Señor, nunca va a querer escuchar tu mensaje. Yo a este no le hablo de Cristo, yo a este no le testifico, yo a este no le digo nada, si siempre me dice que no, si siempre me rechaza. Un vecino, una amiga, un amigo, un compañero de trabajo a quien tenemos, y muchas veces el Señor dice, háblale. No, Señor, pero mira la vida que tiene, mira lo que hace, mira cómo es ella. No me va a escuchar nunca. Siempre que le digo algo me hace bromas, siempre me dice cosas. Hay muchos Saulos que deben ser transformados en Pablo y Dios quiere usarte a vos para que eso suceda. Así que lo llaman a Ananías, le dice, mira Ananías, quédate tranquilo. Él está en tal lugar, le da la ubicación, le da la dirección, le dice, anda a buscarlo. Señor, pero anda a buscarlo ahí donde yo te digo. No donde vos pensás que lo puedes encontrar. Anda ahí donde yo te digo. Y no solamente esto. Sabe que Él ora. Sabe que Él está esperando y que Él vio en visión a alguien que se llama Ananías, que va y pone sus manos sobre Él y el Señor lo bendice. Como dijimos antes, quizás sea tu familiar, tu pariente, tu vecino, tu amigo, tu compañera de trabajo, tu pareja, alguien que conoces y que siente en su corazón que algo le falta. Es un Ananías que vaya y que le diga que el Señor lo necesita, que el Señor quiere tener una relación con cada una de esas personas, quiere salvarlo, quiere limpiarlo, quiere transformarlo, quiere hacer de esa persona, hombre, mujer, joven, niño, niña, adolescente, quiere hacer la persona para la cual Él la concibió, la crió y nos la dio en nuestra generación. Cada uno de nosotros somos los Ananías de esta generación. Y hay un Saulo en algún lugar, buscando y esperando su Ananías. Hace muchos años, tenía 14 años y nunca me imaginaba, no fui criado en la fe ni jamás había tenido noticias de la palabra de Dios. Pero un compañero de escuela, alguien que al finalizar un año de estudios me regaló una pequeña Biblia, la cual yo le prometí que jamás la leería. Sin embargo, al año siguiente estaba asistiendo a la iglesia, al otro año estaba bautizándome y al poco tiempo, ya a los 4 o 5 años, ya estaba ingresando en el seminario para capacitarme para servir al Señor. Hay un Ananías, hay un Saulo esperándote. El Señor llamó a Ananías para darle una comisión difícil, pero de la cual él ya tenía el control. Vos sos otro Ananías. El Señor está esperándote. Que le digas, Señor, acá estoy, yo voy. Y seguramente vas a traer fruto y fruto que permanece para vida eterna. Adelante, escuchá al Señor, buscalo. Lee la palabra, orá cada día, cantale al Señor, pasa tiempo y seguramente vas a escuchar su voz, su dulce llamado a la tarea que Él tiene preparada para vos. Te desafío en este tiempo a escuchar al Señor, a obedecerlo y a través de los medios que tengamos disponibles, llevar su mensaje, su palabra, para la extensión del reino de Dios, para la bendición de muchas personas y para que tu propia vida sea fortalecida y renovada en el servicio a Cristo. Que el Señor te bendiga. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.
estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla. Mi Dios, así